Alí Rodríguez, político y diplomático venezolano, nació en Ejido, Estado Mérida, el 9 de septiembre de 1937. Es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1961. Realizó estudios de economía, especializándose en materia petrolera y ha escrito varias obras sobre el sector energético. Antiguo líder guerrillero comunista, ha ocupado diversos cargos en el gobierno del presidente Hugo Chávez, como los ministerios de Energía y Minas, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas. También fue secretario general de la OPEP, presidente de PDVSA y embajador de Venezuela en Cuba. Actualmente se desempeña en el gobierno bolivariano como ministro de Energía Eléctrica. Bueno, echando chispa, corriente. ¿Qué tal esta experiencia, Alí Rodríguez? Bueno, yo creo que ha sido una de las más apasionantes por la dimensión de los problemas que hay que enfrentar y por la importancia que tiene en cualquier sociedad moderna el sector eléctrico. ¿El desafío es similar, menor o mayor que el que le tocó frente a PDVSA cuando los tiempos del paro sabotaje petrolero? Es difícil hacer comparaciones porque todo ha ocurrido en su momento y ha presentado dificultades de importancia. El paro petrolero fue un hecho significativo. La crisis bancaria, la crisis financiera fue igualmente significativo y delicado. Y el problema que confrontamos el año pasado, todavía hay factores que generaron esa situación que están presentes y que estamos atacando. Así que es difícil decir cuál de los desafíos ha sido de mayor dimensión. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto, ministro? Una debilidad del sector eléctrico, una dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica del GURE. ¿Por qué llegamos a esto? Hay distintos factores. El primer factor que hay que tomar en cuenta, es poco mencionado por los demás analistas, es que al aplicar un nuevo esquema de distribución del ingreso, cuando ha mejorado la capacidad económica del venezolano como promedio, pues por supuesto las demandas se incrementan. Creo que hoy los hogares están mucho mejor equipados que en el pasado en cuanto a electrodomésticos. Independientemente de que vivimos un breve periodo de recesión, en general el comportamiento de la economía ha sido de crecimiento del Producto Interno, interrumpido en ciertos momentos, bien por factores internos como fue el golpe de Estado, el paro petrolero, bien por factores externos como fue la crisis financiera, pero como tendencia general ha habido un crecimiento económico que implica, desde el punto de vista estructural, nuevas demandas. Y a pesar de que ha habido inversión significativa, la inversión en los últimos 10 años, en los últimos 12 años, más que duplicó la inversión que se hizo en los 10 años anteriores al ascenso del presidente Hugo Chávez. Pero aún así esa inversión fue insuficiente. La cantidad de megavatios instalados en los sistemas no han resultado suficientes para satisfacer una demanda en incremento que ahora se hace más aguda. Y se hará más, disculpe, ministro, porque la Gran Misión Vivienda de Venezuela supone una sobrecarga de la demanda eléctrica, ¿no? Soldadura, producción misma de insumos, materias primas para las viviendas. Eso ayuda. Hay dos factores que están incidiendo en este momento. Un fuerte crecimiento de la economía, de una situación de recesión a un 4 por 5% de crecimiento, y en proceso de recuperación de aquellos sectores que aún siguen, podría decir que deprimidos, como es el de la construcción, que va a experimentar un nuevo auge, va a implicar un fuerte incremento de la demanda de electricidad. Pero además la construcción de viviendas, 150.000 viviendas, implican una demanda adicional de unos 600 megavatios, solamente por consumo doméstico. Pero como tú lo decías, si a eso se agrega la demanda de electricidad para el sector del acero, el sector del cemento, las infraestructuras y otros sectores, pues podríamos decir que eso puede incrementarse hasta 1000 megavatios. Pero un tercer factor, no el único, pero que incide, y es perfectamente demostrable, es el excesivo consumo de electricidad en Venezuela. Venezuela se caracteriza, entre otros factores,
por ser el mayor consumidor de electricidad de todo el continente, muy por encima de Brasil, de Argentina o de Chile, que tienen un desarrollo industrial considerablemente mayor que el de Venezuela. Por eso es un consumo relativo, es decir, por el número de habitantes. No. En términos absolutos. En general, el derroche de energía. Te voy a poner un ejemplo. Aquí, el año pasado, en medio de emergencia, aplicamos una resolución mediante la cual se estimulaba el ahorro de electricidad, pero se castigaba, por decirlo así, el excesivo consumo por encima de los 500 kilovatios aquí en Caracas. Y funcionó bastante bien. Y no hubo ningún problema de escasez de electricidad para la población caraqueña. Apenas se suspendió la medida, se disparó en un 6% la demanda de electricidad, que es el promedio que está ocurriendo en Venezuela. Si esa demanda se sostuviese, tendríamos que instalar solamente por incremento de demanda por derroche unos 2.000 megavatios cada año, de manera que eso es insostenible. Nosotros ahora estamos elaborando un conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de estimular el ahorro, la eficiencia en el uso de la electricidad, porque el derroche pues, es consumo innecesario de electricidad y en consecuencia pues consumo de electricidad que afecta a otros sectores. ¿Qué medidas serán esas, ministro? Una que demostró su eficacia, entre otras, es la que ya aplicamos en Caracas. Eso lo vamos en principio a generalizar a todo el país, depende por supuesto de la decisión que tome el Ejecutivo Nacional, porque nosotros elaboramos las políticas, las proponemos al Ejecutivo y es el Ejecutivo quien decide. Es este plan, digamos, de estímulo y castigo al ahorro y al derroche. Eso va acompañado de campañas educativas. Uno de los planteamientos que hacemos es que en todas las escuelas, en todos los institutos educacionales, en todos los niveles, se generen programas de explicación a fin de ir estableciendo una cultura de eficiencia energética, porque eso, como lo he repetido multitud de veces, no es un problema que nos ataña solamente a los venezolanos. Esto es una campaña mundial por el incremento de la eficiencia energética, de manera que simplemente se trata de incorporarnos, porque entre los factores que principalmente están impulsando este planteamiento está el problema ambiental. Generar electricidad por cualquiera de los medios provoca contaminación, aún la eólica, por ejemplo. Que es la de los vientos. Efectivamente. Entonces, en la medida que se haga un uso eficiente de la electricidad, pues estamos reduciendo la necesidad de generar innecesariamente y en consecuencia estamos cumpliendo con lo que son ya compromisos internacionales de la propia Venezuela. Uno va a otros países y se consigue con que, por ejemplo, va caminando por un lugar y la luz se apaga al uno salir. Esos sensores de movimiento que están como muy extendidos, más extendidos que en Venezuela, donde en muchas edificaciones residenciales o incluso de oficinas públicas la luz permanece encendida casi todo el día. Sí. Incluso puede ver hasta de día, incluso alumbrado público, eso le atañe a ustedes, de pronto unas postes de electricidad que están encendidos, ¿no? No debería comenzar por el Estado esa digamos, demostración de ahorro. Debemos hacerlo, se han dictado normas, pero aquí hay una cultura de derroche en Venezuela, muy asociada a la cultura rentista del país, y no solamente en el caso de la electricidad, en el caso de la gasolina, y además los bajos precios estimulan el derroche. Una botellita de agua es más cara que llenar el tanque de tu automóvil. Así que el problema de los precios de la energía en Venezuela es sumamente bajo y eso es un estímulo al derroche. Ahora, ministro, consignando eso como una verdad, pues, existe en Venezuela una cultura del derroche, ¿no está el Estado de alguna manera endosándole a la ciudadanía la responsabilidad que es del Estado de generar electricidad según el estándar de consumo del país? Porque en todo caso el Estado tiene que atender la demanda ya establecida, ¿no? Por eso te dije lo que te dije. Hay que, por un lado, desarrollar las campañas de educación de la población, de un cambio de cultura de la población, pero también inducir a través de medidas generadas desde el Estado para garantizar que haya un uso eficiente de la energía. Fíjese que la dependencia excesiva de Alburia es una cosa histórica, ¿no? Se viene tomando conciencia acerca de eso, la sequía de hace unos meses, enero del 2010, ¿no?
Sí. Fue, digamos... Comenzó en octubre realmente. En octubre del 2009. Ok, pero ahora se han tomado medidas en distintas partes del país para la generación eléctrica a través de plantas termoeléctricas, ¿no? Sí. ¿No se está ahora trasladando esa dependencia hacia esos mecanismos, hacia esas plantas termoeléctricas? La estrategia que estamos desarrollando está orientada a continuar aprovechando las fuentes hidráulicas. Por ejemplo, en los convenios con China se van a instalar 1000 megavatios en el río Cuchiveros. Hoy mismo vamos a atender una delegación china y con ellos mismos se va a atender una línea que va desde Tocoma hasta Boribante, en el estado Táchira. Una línea que va a cerrar un anillo de todo el sistema eléctrico, porque hasta este momento tenemos un sistema que depende exclusivamente de las grandes líneas que vienen desde el sur hasta San Jerónimo, y eso trae como consecuencia una gran vulnerabilidad. Vamos a cerrar entonces el anillo por el sur, de manera que la electricidad en Venezuela cuenta con una infraestructura mucho más robusta y más segura que la que actualmente tiene, porque además se van a generar más de 2160 megavatios en la nueva planta de Tocoma, y eso implica grandes obras también de transmisión. Pero estamos mejorando más los sistemas de transmisión en todo el país. Hay un plan para este mismo año de más de 17 grandes obras que van a mejorar el sistema. Además, vamos a culminar la Vueltosa en el estado de Mérida, en la provincia del estado de Mérida, Barinas y Táchira. Estamos ya avanzando en un proyecto para las nuevas plantas de Uribante Caparo, que van a estar por encima de los 500 megavatios. Y eso va acompañado, por supuesto, de otras fuentes de energía, principalmente la térmica. Aquí para este año tenemos 1.598 megavatios por parte de Corpoelec, 800 que va a generar PDVSA y 175 que ya está culminando el MIBAN. Pero además un plan de rehabilitación de unidades ya instaladas para recuperar no menos de 2.000 megavatios. De manera que eso va a resolver el principal problema estructural que tenemos ahorita y que genera inestabilidad del sistema. Porque en la medida en que dependemos solamente o fundamentalmente de la transmisión desde el sur, al no haber suficiente capacidad de generación térmica en el centro y el occidente del país, es imposible transportar toda la cantidad de electricidad que se requiere en estas regiones, y sobrecargar, exceder los límites de seguridad de transmisión provoca situaciones de inestabilidad delicadas. Y en esa situación hemos estado durante cierto tiempo. De manera que el plan es un plan muy agresivo. Ya tenemos una gran cantidad de plantas que están